Hola, yo les voy a hablar sobre procesos reversibles. Un proceso reversible básicamente se define como un proceso que se puede invertir sin dejar rastros en su alrededor. O sea que regresa a su origen tanto su sistema como su exterior. Un ejemplo puede ser el hielo. Cuando se congela, se descongela y se vuelve a congelar, pasa por un proceso reversible, regresando a su origen, excepto sus exteriores. Eso hace que no sea un proceso reversible 100%. Los procesos reversibles no existen en la naturaleza, son idealizaciones de procesos reales, pero se pueden acercar a ellos con máquinas como máquina de Otto, máquina térmica de Carnot, pero nunca van a llegar a ser procesos reversibles. Entonces, ¿por qué estudiarlos? Existen dos razones muy importantes. La primera es que son muy fáciles de estudiar y de analizar, ya que pasan por puntos de equilibrio y eso lo hace más fácil. Y la segunda es que son modelos que se idealizan de los procesos irreversibles. A medida de que un proceso se vuelve reversible, un dispositivo entrega mayor trabajo o requiere menor trabajo para realizar un cambio de estado. Los procesos reversibles también son considerados como límites teóricos de sus correspondientes procesos irreversibles. Un ejemplo vano, pero pues que nos compete, puede ser lo de un amigo. Un amigo que un límite teórico sería un amigo perfecto, que lo buscamos, pero en realidad un proceso reversible sería buscar a un amigo que no es perfecto. El concepto de proceso reversible nos lleva a la definición de la eficiencia según la segunda ley de la termo, que pues básicamente nos habla sobre la mayor aproximación de un proceso irreversible con su correspondiente proceso reversible. Bueno, sería todo, gracias. Un proceso irreversible lo podemos definir como un proceso no revertible, un proceso que tanto a su sistema como a su entorno no puede devolverlos a sus condiciones originales. Existen varios factores que causan que un proceso sea irreversible, a esto se le llaman irreversibilidades. Por ejemplo, la fricción, la expansión libre, el mezclado de dos fluidos, la transferencia de calor a través de una diferencia de temperaturas finitas, la resistencia eléctrica, la deformación inelástica de sólidos o las reacciones químicas. Presentando cualquiera de estos factores hace que un proceso sea irreversible. Un factor que había mencionado es la transferencia de calor a través de una diferencia de temperaturas finitas. Un ejemplo muy sencillo podría ser con esta lata de refresco. Se encuentra aproximadamente a 5 grados y en la habitación actualmente nos encontramos a 23 grados. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El calor se va a transferir del aire a la lata. ¿Y cuál es la única manera de regresarlo a su estado original? Va a ser con refrigeración. La refrigeración necesita algo de entrada de trabajo. Al final de este proceso invertido, la soda vuelve a su estado original, pero no a los alrededores. La energía interna de esto se incrementa en cantidades igual en magnitud al trabajo suministrado por el refrigerador. La única forma de regresar a su estado original es los alrededores, es convirtiendo todo este exceso de energía interna en trabajo, lo cual es imposible sin violar la segunda ley. Como aquí el único que regresa a su estado original es el sistema y no el sistema y los alrededores, es por eso que es una irreversibilidad la transferencia de calor a través de una diferencia de temperaturas finitas. Ciclo de Carnot. Probablemente el ciclo reversible más conocido en la actualidad sea el ciclo de Carnot. Este fue propuesto en 1824 por el ingeniero francés Sadi Carnot. La máquina térmica teórica utilizada en este ciclo de Carnot se llama máquina térmica de Carnot, la cual lo componen 4 procesos, 2 procesos isotérmicos y 2 procesos adiabáticos. Se considera un sistema cerrado en el cual lo compone un gas introducido en un dispositivo cilindro émbolo. El proceso número 1, que es el proceso de expansión adiabática, la temperatura permanece constante. Se permite que el gas se expanda lentamente y que se realice trabajo sobre sus alrededores. En el proceso número 2, que es el proceso de expansión adiabática, en el depósito que estaba en contacto con la cabeza del pistón
se intercambia por aislamiento. Esto para que se convierta en adiabático. Se sigue permitiendo que el gas se expanda lentamente y que realice trabajo sobre sus alrededores hasta que la temperatura disminuye. Como ya mencionó mi compañero, en el ciclo de Carnot existen 4 procesos. En el proceso 3 se presenta una compresión isotérmica reversible. En este proceso se retira el aislamiento de la cabeza del cilindro y se pone en contacto con el sumidero a temperatura constante, y después se empuja otra vez el cilindro al interior a medida que se comprime, subiendo su temperatura, y al estar en contacto el gas con el sumidero, el gas le transfiere todo el calor, haciendo que la temperatura descienda y se mantenga constante. Ahora, en el proceso 4 se emplea una compresión adiabática reversible. Aquí, en este proceso, la temperatura sube y en este proceso se elimina el depósito de baja temperatura y se vuelve a colocar el aislamiento de nuevo en la cabeza del cilindro y se comprime el gas de manera reversible, volviendo a su estado original, haciendo que se complete el ciclo. Este ciclo de Carnot es totalmente reversible, por lo que todos los procesos que abarca se pueden invertir. Entonces, si se invierten todos los procesos, se convierte ahora en el ciclo de refrigeración de Carnot. Buenas tardes, yo soy Salvador, yo les voy a hablar acerca del ciclo de refrigeración. Para transferir calor de un cuerpo a alta temperatura a un cuerpo a menor temperatura, necesitamos un equipo especial, el cual se le conoce como refrigerador. Un refrigerador es un equipo que sigue un proceso cíclico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que llevar un cierto ciclo para poder cumplir todo el proceso. Este proceso está basado en un líquido que se llama líquido refrigerante, el cual comienza su camino por el condensador, en el cual se comprime a una presión que se necesita para llevar a cabo este ciclo. Ya que está en cierta presión, se dirige hacia los serpentines que tiene el refrigerador en la parte de atrás, en donde se condensa y va llegando poco a poco al tubo capilar. En este tubo capilar es donde se enfría a una temperatura muy alta debido al efecto de estrangulamiento. Finalmente llega al evaporador, que es donde se convierte en gas y se encarga de absorber todo el calor de los cuerpos que están dentro de la cabina, dentro del refrigerador. Y finalmente el ciclo se acaba cuando el refrigerante sale del evaporador y se vuelve a repetir todo el proceso. Bueno, a continuación mi compañero les seguirá explicando sobre otro tema. Hola, yo les voy a explicar un poco acerca de las bombas de calor. Una bomba de calor se ocupa mucho en épocas de invierno para poder calentar un hogar, un edificio, etc. Entonces, una bomba de calor opera en un ciclo inverso de Carnot, pero ¿cómo es que esto se logra? Para esto tengo un diagrama. En este diagrama tenemos que la temperatura fría, que es la que se extrae del ambiente, es la que obtenemos del ambiente, es la que podemos decir que robamos calor del ambiente para poder hacer este proceso. Tenemos la temperatura fría, que es la que, como ya dijimos, por medio de un trabajo obtenemos nuestra temperatura caliente, que aquí es donde se encuentra nuestro hogar, donde nos encontramos nosotros dentro del hogar. Pero ¿cómo es que pasamos tan bruscamente de la temperatura fría a la temperatura caliente? Todo esto es gracias es por medio de un proceso que os voy a explicar, igual con un diagrama para un poquito más fácil. Tenemos nuestro evaporador. En este evaporador, donde se encuentra la temperatura fría, más aparte nuestro líquido refrigerante. Ambos se mezclan y obtenemos un gas. En este gas, que es la que se envía hacia el compresor. El funcionamiento del compresor, como la palabra dice, comprime ese gas, lo comprime a una alta presión y a una alta temperatura. Cuando tengamos esto, la enviamos hacia nuestro condensador, que nuestro condensador se encarga de liberar esta energía, que es la que alimenta nuestro hogar, es la que ya obtenemos finalmente. Pero entonces, ¿cómo es que se repite ese ciclo? Pues entonces del mismo condensador, nuestro líquido refrigerante más el vapor regresa hacia nuestra válvula de expansión.
La válvula de expansión se encarga de que, como nuestro líquido viene en una temperatura alta, nuestra válvula lo enfría. Enfría el líquido refrigerante y regresa otra vez a nuestro evaporador, que es donde se vuelve a mezclar con la temperatura ambiente.